Padre, te doy gracias. Te alabamos y te glorificamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza y la adoración por siempre. En esta mañana, tarde, Señor, podamos glorificarte, bendecirte y exaltarte. Pero a la vez también, Señor, la comprensión de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a que podamos comprender la palabra por la cual envías. Y ayúdanos a discernir el propósito por el cual está a la disposición de nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, me voy a tomar su lugar. Me voy a apresurar. Cuando usted va al libro de los Reyes, el pueblo de Israel, hermanos, después de las divisiones, encontramos que el pueblo de Israel fue cayendo en un periodo de apostasía. Adoraron a los Baales, adoraron a Astarot, hermano, adoraron de cierta manera, hermano, lo que podía venir a su mente y a su corazón. Y de una otra manera el Señor tuvo que actuar, hermano, con el pueblo de Israel después de que una de los peores de las circunstancias que Dios hizo que el pueblo entendiera es que ellos se inclinaron hacia la idolatría. El pueblo de Israel tenía un problema, hermano, y lo pudiéramos decir que venía siendo como la piedrita en el zapato, y era la idolatría. Y eso hacía que el pueblo, en cierta manera, hermano, se desviara del propósito, del camino del Señor. Y Dios dejaba a veces de bendecirlo, y en aquel entonces, hermano, cuando aparece Elías en escena, dice la Escritura, hermano, que no se menciona mucho de él en cuestión de familia, sino solamente menciona que era Elías Tisbita. Dice la Escritura, mi hermano, que él era de los moradores de Galat. Pero de ahí, hermano, no se menciona mucho más de la vida de Elías, al menos el significado de Elías, que significa el Señor es mi Dios. Y Dios le permite aparecer en escena en una circunstancia tan complicada, hermano, porque él aparece pronosticando una sequía en el periodo de Acab. Y este hombre, hermano, Dios le permite aparecer en un proceso tan complicado al pueblo de Israel, porque no solamente Acab, el rey, sino que Jezabel, su esposa, habían orillado al pueblo de Israel a que se apartaran de la mirada de Dios y empezaran a ir hacia la idolatría, hermano, a tal grado que Dios tuvo que llevar a Elías a pronosticar la sequía. La razón, hermano, es que ellos consideraban a la diosa de la fertilidad, a los dioses de ellos que consideraban para la abundancia, hermano, eran los que ellos adoraban, y a Dios lo habían hecho un lado, y llegó un momento en que estos ídolos tenían que ser confrontados. Por eso usted ve la confrontación de Elías con los profetas de Baal y de Asera, para saber, hermano, quién era en realidad Dios. Usted sabe la historia, no me voy a meter tanto en esa parte. Cuando Elías, hermano, predijo la sequía, cómo es que él es sustentado por la viuda de Sarepta, cómo fue sustentado en el arroyo de Querí por los cuervos que le llevaban el pan y la comida, mi amado hermano. Usted sabe cómo Dios permite que durante 3 años y medio Elías fuera sustentado por la viuda, no le faltara a la viuda, no le faltara a su hijo y no le faltara a Elías. Pero después de ahí, hermano, cuando Elías se confronta con los profetas de Baal, dice la Escritura que él mismo Elías les dijo al pueblo, en cierta manera, que dejaran de claudicar en 2 pensamientos: si Jehová era Dios, que le siguieran, y si Baal era Dios, entonces que le sirvieran. Y entonces los reta los profetas de Baal a hacer un altar. Y el simbolismo, hermano, desde ahí quiero comenzar. Elías tiene que confrontar al pueblo de Israel bajo la adoración genuina que tenía que tener ante el pueblo de Israel, ante Dios. Es decir, Dios no podía, en cierta manera, amado hermano, bendecir a una nación si no comenzaban restaurando primero su vida devocional. Tenían que restaurar la devoción a Dios. En los próximos días, hermano, ustedes saben que ya se nos acerca el famoso carnaval aquí en la ciudad. Saben que después viene el carnaval turístico. Bueno, ya ustedes saben lo que es cada año, hermano, que se va a llevar a cabo acá en la ciudad cercana o vecina.
Y de ahí, hermano, pues usted sabe que de ahí viene pegando Semana Mayor y las personas no tienen ¿cómo le puedo decir? Un entendimiento pleno del por qué nosotros celebramos la famosa Semana Santa o Semana Mayor. Algunos lo toman de una manera y otros de otra forma. Pues imagínense al pueblo de Israel, hermano, que Elías tiene que confrontarlo para llevarlo a entender que Dios no podía bendecir a la nación de Israel si primero no restauraban su altar. La adoración a Dios estaba prácticamente por los suelos. Elías llega, mi hermano, y se encuentra que había estatuas o ídolos de Astarot y de Baal, de un lugar hacia otro, en los lugares altos. Les quemaban incienso, les hacían sacrificios, y encuentra que no había altar al Señor. Se encuentra en un periodo en que el pueblo no tiene adoración a Dios. Y cuando falta la adoración a Dios, cuando falta el altar a Dios, cuando falta la oración, se lo voy a decir así, hermano, cuando falta la oración en un creyente, pues falta la devoción y falta la adoración. No hay adoración, no hay devoción, hermanos. No sé cómo le harán muchas personas para sobrevivir un evangelio durante 8 días sin poder asistir a la iglesia, sin leer la Biblia, sin orar, sin buscar la presencia del Señor. No sé cómo le harán, hermano. Si para mí un día es muy complicado, imagínense cómo le harán 8 días sin venir a la casa del Señor, sin orar, sin leer la Biblia, sin buscar la presencia del Señor. Pues el pueblo de Israel ya había caído en un periodo de apostasía, que significa negar la fe o dar la espalda a Dios, hermano. Ellos se tendieron a la idolatría y habían arruinado, o ya no tenían, hermano, esa devoción genuina a Dios. El altar de Dios estaba destruido, estaba arruinado. ¿Y qué pasa entonces, amado hermano? Y cuando aparece Elías, lo primero que tenía que hacer para bendecir a la nación, no estoy hablando individualmente a una persona, tenía que bendecir a la nación, y para que Dios lo pudiera hacer, hermano, primero tenía que restaurar el altar a Jehová. No sé cómo está su altar, hermano, porque la vida devocional depende de cada persona. ¿Está entendiendo? Yo no sé cómo está su vida devocional, no sé cuánta Biblia lee usted a la semana, no sé cuánto tiempo le dedica a la oración, pero mire, una ocasión un pastor me dijo, mira, no es el tiempo que le dedicas a la adoración, sino es cuánto te ha afectado en tu vida la oración, cuántos cambios ha producido la oración en tu vida. Platicando con aquel joven pastor, recuerdo que nos sentamos y platicamos una mañana en un desayuno, platicábamos referente a la oración, y le dije, mire, hermano, pues yo puedo entender que yo siento que entre más oramos, pues más Dios nos bendice. Y me decía el hermano, yo he entendido que entre más comprenda por qué razón oro, así entenderé la razón cómo Dios actúa en mi vida. Y dije, el hermano, entonces no está en el tiempo, me dijo el hermano, no está en el tiempo, sino está en la razón por la cual tú oras. Si usted ora 20 minutos con un uso de razón y con una comprensión del por qué le oro a Dios, entonces podemos discernir, hermano, que el efecto de la oración que está produciendo en nosotros es el resultado de la comunión. Ahora, entre más pasa usted tiempo con Dios, mayor tiene que ser el resultado de esa comunión, hermano. Se lo vuelvo a repetir, entre más tiempo pasa usted con Dios, se tiene que ver más el resultado de esa comunión. Así usted puede pasarse 3 horas, pero si no hay un resultado de esa comunión, entonces significa que probablemente hay algo que está afectando nuestra comunión con Dios. Lo primero que quiero volverle a renovar, hermano, o volver una vez más, lo primero que tenemos que hacer para que Dios pueda bendecir a nuestra iglesia, a este pueblo, es que tenemos que restaurar el altar a Jehová. La oración es indispensable en la iglesia, hermanos. No podemos quitar la oración. No podemos meter actividad
Mimemos oración, tenemos que meter oración, que es un principio fundamental. El pueblo del Señor, hermano, había errado el camino, pero mire, algo que yo veo en el pueblo es que ellos buscaban que adorar. Aunque sabían que Dios era el único verdadero Dios, como quiera ellos, hermano, en su inclinación de la idolatría, ellos buscaban que adorar. Se imagina que adoraban a la diosa de la fertilidad, adoraban, hermano, al Dios, hermano, de la lluvia, adoraban al Dios de las cosechas. Entonces, en el indicio del pueblo de Israel en sus comienzos, sabían que tenían que adorar al único Dios verdadero. Así que el pueblo estaba inclinado a adorar, hermano. Equivocadamente el pueblo de Israel, tanto el pueblo de Acab como Jezabel, hermano, habían hecho que el pueblo se fuera hacia la idolatría y quitara de su pensamiento a Dios. Ahora, quiero referirle tres cosas rápidamente. El por qué tenían que renovar su altar a Jehová. ¿Por qué Elías tuvo que renovar el altar? Primero, hermano, porque de esa manera dejarían de claudicar en su pensamiento. Ellos creían que Baal y Astarot, hermano, era el Dios. Pero por ahí había, mi hermano, unos sacerdotes, había por ahí unos profetas que sabían que Dios era el verdadero Dios. Pero estos hombres se inclinaban entre el pensamiento, entre si Baal o si Jehová. Y lo primero que hace la oración, hermano, es ayudarnos, hermano, a tener una clara mentalidad de quién es Dios en nuestra vida. ¿Usted sabe quién es Dios en su vida? La oración nos ayuda, mi hermano, a tener una clara perspectiva de quién es Dios en nuestra vida. Porque cuando nosotros oramos, si hay algo donde Dios empieza a actuar en nuestra vida, es en la forma de pensar. La oración no solamente cambia el pensamiento, sino que también cambia, mi hermano, las decisiones. Segunda cosa importante de la importancia de renovar el altar, que no solamente la oración va a cambiar su pensamiento, sino que también va a cambiar su decisión. Por eso dijo Elías, ustedes tienen que entender, deben de dejar de claudicar en dos pensamientos. ¿Por qué? Porque en el momento en que ustedes reafirmen sus pensamientos, sabrán a quién van a seguir. Así es que la oración no solamente, mi hermano, tiene que cambiar la manera de pensar, sino también la manera de decidir. Un día Josué le dijo al pueblo de Israel, escogeos a quien sirváis a los dioses que sirvieron a nuestros padres que estaban al otro lado del Jordán. Menciona tantos dioses a los que ellos adoraban. Pero Josué le dijo al pueblo de Israel, yo en mi casa serviremos a Jehová. Él sabía y conscientemente la decisión que había determinado era servir a Jehová. La oración no solamente cambia la mente, sino también cambia las decisiones. Y la tercera cosa, cambia las emociones. A veces nosotros no entendemos, hermano, el por qué Dios tiene que trabajar en nuestras emociones. El pueblo se basaba y cuando vino la sequía, usted no ve a un pueblo clamando. Cuando usted ve a un pueblo, hermano, divagando en la idolatría, Dios tuvo que tratar en el fondo del corazón. El pueblo de Israel tenía que erradicarse de la idolatría y lamentablemente, amado hermano, hemos caído en el problema en que ahí en nuestro corazón hemos depositado lo que creemos que es conveniente. Y a veces Dios no puede actuar en nuestro corazón porque hay algo que está suplantando a Dios en nuestro corazón. Astarot y Baal habían suplantado a Dios en el corazón del pueblo de Israel. Ahora ya no era aquel texto que conocemos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas. Ahora era Astarot y Baal a quienes ellos se inclinaban. Se imagina cómo se sintió Dios. Por eso dice la Escritura que Él es un Dios fuerte y celoso, que visita desde la primera hasta la cuarta generación de los que le aborrecen. Así que el pueblo de Israel tenía que volver a poner a Dios en su corazón. La tercera cosa que hace la oración es que no solamente va a cambiar, hermano, la mente, no solamente cambia las decisiones, sino que actúa en las emociones. Ahí en el temor, en la duda, en la falta de fe, cuando usted tiene ese problema, la oración es poderosa para poder actuar, hermano, en las áreas importantes de nuestras emociones, de nuestras vidas. Elías tenía que llevar al pueblo de Israel a volver a adorar a Dios con todo su corazón.
¿Y qué tuvo que hacer? Volverles a mostrar cómo era hacer un sacrificio a Dios. Ahora, mi hermano, no me quiero meter tanto en el altar que hizo Elías. Tiene un significado poderoso, hermano. Pero usted sabe que arreglaron el altar. Así que mi hermano tiene que arreglar su forma de pensar, sus decisiones y sus emociones. Diga conmigo, yo tengo que arreglar mi altar. Porque en mi altar cambia mi pensamiento, las decisiones y las emociones. Qué tremendo es, mi hermano, que el poder de la oración cuando hacemos nuestro altar al Señor cambia radicalmente nuestra mente, cambia nuestras decisiones, cambia nuestras emociones. Después de que arreglaron el altar, usted sabe cómo respondió el Señor. De la escritura que descendió fuego del cielo y consumió todo el holocausto, lamió el agua, acabó con todo lo que Elías había puesto, mi hermano, en ese altar. Y de esa manera comprendió el pueblo de Israel que Jehová era su Dios. Pero quiero decirle algo, no diga que todo eso cambió de perspectiva al pueblo de Israel. Si no pudo cambiar el corazón de Acab ni de Jezabel, pues me imagino al pueblo de Israel aún viendo el fuego de Dios descender y consumir en el altar todo lo que habían puesto, significaba, mi hermano, que ahí había tenido la victoria. Escuche esto. Mientras el Espíritu Santo no trabaje en nosotros y obre en nosotros, transforme nuestra vida, así nosotros, amado hermano, podemos hacer todo lo que podamos hacer. Pero si un altar y un fuego que descendió, mi hermano, no cambió el corazón de Jezabel y de Acab, ni mucho menos de todo ese pueblo y de esos profetas que vieron descender fuego del cielo, pues ¿qué puede hacer el Espíritu Santo con un corazón duro? ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo cuando una persona impedernida, mi hermano, no quiere nada con el Señor? A veces el Espíritu Santo, mi hermano, redarguye, pero a veces ni por más que redarguya, mi hermano, el pueblo se encuentra como el pueblo de Israel. Segunda cosa importante, mi hermano, recibe noticias Elías. Pero algo a lo cual yo quiero que usted vaya es en el capítulo 18, verso 41. Entonces Elías le dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Segundo, no solamente restaura el altar Elías, sino que ahora venía, mi hermano, la importancia de la intercesión por la bendición que vendría que venir al pueblo. Primera de Reyes 18, verso 41. Entonces Elías le dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acá subió a comer y a beber, y Elías subió al cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Mi amado hermano, quiero que usted vea esto. La segunda cosa que encontramos, que no solamente restauró un altar, le dije que no le iba a dar tanta importancia en la parte, pero sí es esencial entender que la oración cambia la mente o la manera de pensar, cambia las decisiones y cambia las emociones. La oración produce todo eso, mi amado hermano. Pero hay una segunda cosa importantísima aquí, antes de llegar a la pregunta que Dios le hace a Elías: ¿qué haces aquí? En la segunda parte importante, mi hermano, encontramos esta parte en donde Elías, hermano, después de haber derrotado a los profetas de Baal y Acera y haberlos matado, le dice a Acab: quiero que subas al monte del Carmelo, al monte Carmelo, ahí vas a subir, vas a comer, vas a beber, y le dice: apresúrate, porque una grande lluvia se oye. Y dice la escritura que mientras estaba aquel hombre comiendo y bebiendo, dice la escritura que Elías se postra su cabeza hasta tierra. ¿Cómo le podría mencionar, hermano? La cabeza entró entre las rodillas, postrado. Y dice la escritura que Elías estaba intercediendo a Dios mientras el otro comía y bebía. Ahí hay dos naturalezas, la carne y el espíritu. Agárralo, hermano, porque me apresuro para llegar a la cueva. Mientras uno comía y bebía, el otro estaba ¿qué? En el espíritu, intercediendo por la lluvia. Mira, amado hermano, no le quiero que usted me entienda esto. No afectó en nada
Si no trascendió en la vida de Acab. El milagro sobrenatural de ver a un altar consumido por el fuego y una respuesta poderosa de Dios desde el cielo en una columna de fuego que descendió del cielo a la tierra. Y a Elías, hermano, le impresionó, le impactó tanto la respuesta de Dios que Acab ni siquiera lo conmovió en ninguna manera. Cuando ve usted a Acab, el rey, humillándose delante de Dios y diciendo, Jehová es Dios, Jehová es Dios, la Biblia no nos registra que Acab se haya humillado después del milagro del fuego en el altar. Amado hermano, esto no le tiene que sorprender que a veces en la iglesia puede haber personas siendo bendecidas por el poder del Espíritu Santo, hablando en lengua, brincando, saltando, y puede haber gente indiferente, mi hermano, que ni siquiera puede entender la razón por la cual el Espíritu Santo está en la iglesia. Eso significa que el corazón de Acab estaba tan duro que no había podido entender la manifestación. Entonces llega el momento en que Elías, hermano, lo manda a comer y a beber, y mientras está comiendo y bebiendo uno, el otro está intercediendo por la lluvia. Segunda cosa importante, hermano, la oración produce vida en el espíritu mientras tú estás en la carne. La oración produce vida en el espíritu mientras estás en la carne. Y a lo mejor usted me pregunta, ¿qué quiere decir esto, hermano? ¿Dónde empieza a actuar el Espíritu Santo primero cuando uno lo busca? En el Espíritu, en su interior, le dijo a la mujer, aquella mujer samaritana, de tu interior correrá el río de agua viva que salta para vida eterna. ¿Dónde actúa? ¿Dónde regenera? ¿Dónde transforma? El Espíritu Santo tiene que actuar en el interior de cada uno de nosotros. Así es que mientras aquel hombre estaba comiendo y bebiendo, Elías sabía lo trascendental de la oración para mostrarle a Acab que Dios seguía siendo Dios y que ahora le respondería no solamente con el fuego, sino que también con la lluvia. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de nosotros, hermano, el poder de la oración tiene que trascender por medio del Espíritu. Aunque estamos en la carne, sí, hermano, en este cuerpo, aquí en esta carne que come y bebe, pero el Espíritu Santo tiene que actuar primero en nuestro interior. Mientras Elías estaba clamando, mientras Elías estaba pidiendo, mi hermano, que descendiera la lluvia, el otro comía y bebía tranquilamente, pero Elías sabía lo que tenía que hacer. Segundo, cuando usted, mi hermano, esté lleno del Espíritu Santo, habrá una demostración del Espíritu en su carne. Se lo repito, cuando usted está siendo lleno del Espíritu Santo en su vida, habrá una demostración del Espíritu en su vida. No sé si me está entendiendo, pero cuando el Espíritu Santo está actuando en usted, cuando las lenguas están fluyendo, cuando el poder del Espíritu Santo está fluyendo, entonces habrá una demostración del Espíritu Santo en su vida, en su carne, mi hermano, en donde realmente el Espíritu Santo está actuando. ¿Cómo lo podríamos decir? A ver, hermanos, usted ha oído personas que dicen, es que yo oro, yo leo la Biblia, yo ayuno, yo clamo, yo pido, yo hablo en lenguas, pero usted ve que no hay una demostración de eso. ¿Usted me está entendiendo? Y de repente va al capítulo 4 y verso 13 de los Hechos, después de que trataron de intimidarles, que dejaron de hablar en el nombre de Jesucristo, porque habían hecho la sanidad del cojo a la entrada del templo de la Hermosa, pero de repente, mi hermano, los que estaban ahí, los sacerdotes, aquellos hombres gobernadores del pueblo, los que nos estaban intimidando a Pedro y a Juan, dice la Escritura que se sorprendieron y dice que le reconocían, que aunque ellos eran hombres de vulgos y letras, le reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, había una demostración. Otro claro ejemplo es el de aquel hombre llamado Esteban. Uno estaba en la carne, lo estaba perdiendo, le estaba matando, lo estaba tirando a matar. Dice que buscaron la forma de que personas hablaran falso testimonio en contra de Esteban. Pero dice la Escritura que el rostro de Esteban resplandecía como el rostro de un ángel. Ahí está el reflejo de la transformación del Espíritu Santo en la carne de Esteban. El Espíritu Santo estaba dando una demostración. Primero, le dije que la oración permite que el Espíritu
Santo actúe en nuestra vida interior. Aunque estamos en nuestra propia carne, el Espíritu Santo está actuando en nuestra vida interior. A veces dicen, hermano, cambia esa cara de amargado, cambia esa cara de mira, pero tienes una carta de, perdón por la expresión, pero casi de maldito. Pero adentro de ese corazón, adentro de esa persona, está fluyendo el poder del Espíritu Santo, hermano. Aunque dijera yo por ahí, el Espíritu Santo no me ha cambiado la cara, pero mi interior lo está cambiando. Segundo, cuando la oración está produciendo vida en nosotros, entonces hay una demostración del Espíritu de que está actuando en nosotros. ¿Qué estaba pasando en la vida de Pedro y Juan? Que el Espíritu Santo estaba actuando en ellos y la gente reconocía que eran hombres de vulgo, sin letras, pero que el Espíritu Santo estaba actuando en sus vidas. Estaban apedreando a Esteban, y lo primero que ven esos hombres al ver cómo testifica Esteban, que estaba su rostro resplandeciendo como el rostro de un ángel. Esa es una demostración del Espíritu. La tercera, mi hermano, cuando la oración está produciendo no solamente vida en nuestro interior, no solamente está produciendo una demostración, mi hermano, sino que también está produciendo evidencias, fruto. ¿Cuál fue el fruto de la oración de Elías? ¡Pum! Fuego del cielo. ¿Cuál fue la evidencia de Elías? La harina no va a escasear, ni el aceite va a menguar, por la palabra de Jehová que ha dicho. Y la harina no escaseó, y el aceite no menguó. La tercera evidencia, mi hermano, es que Elías y Acab vieron que la lluvia volvió a caer en un periodo de sequía. ¿Qué necesitamos entonces en este periodo de los hermanos que se nos enfermaron, de los hermanos que ahorita están claudicando entre dos pensamientos? ¿Qué necesitamos, mi hermano, en este periodo en donde está una circunstancia adversa en la iglesia? Necesitamos volver a pedirle a Dios, hermano, que vuelva a actuar su Espíritu en nuestro interior, que vuelva una vez más a la demostración de su Espíritu y a las evidencias, hermano, de que el poder del Espíritu Santo está vigente hasta el día de hoy. Cuando ellos oraron, el lugar en el que estaban congregados también todos fueron llenos del Espíritu Santo después de haber intimidado a Pedro y a Juan. Pero al día del Pentecostés hubo una evidencia clara que hablaron en otras lenguas, hermano, después de 10 días de ayuno y oración. ¿Qué necesitamos en la iglesia, mi hermano? No podemos permanecer así, pensando que sin orar Dios puede responder. Hermano, Elías tuvo que orar. Quiero una demostración, por él le dije, hay una demostración y hay una evidencia. ¿Qué más clara evidencia? Elías tenía la cabeza metida entre las rodillas, estaba clamando al Señor para que descendiera la lluvia. Pero el otro, ¿cómo estaba? Comiendo y bebiendo. Así que, hermano, a lo mejor usted, o a lo mejor yo, no sé, tenemos que hacer lo de Elías mientras otros comen y beben. Nosotros tenemos que meter la cabeza entre las rodillas y clamar al Señor por una bendición para su pueblo. Como lo dijo el hermano al principio, por alguna razón tenía que estar usted aquí. Nosotros no están, pero usted está aquí. Y usted le está diciendo al Señor, tu altar tiene que ser renovado. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu actúa en el interior, pero cambia la mente. Cuando tú remueves tu altar, no solamente va a cambiar tu mente, sino tus decisiones. Y cuando remueves tu altar, va Dios a actuar en tus emociones. Cuando el Espíritu Santo está siendo apoyado por la oración, entonces el Espíritu Santo va a actuar como los ríos de agua viva en tu interior. Aunque estás en la carne, pero el Espíritu Santo está como los ríos de agua viva actuando en el interior. La oración va a permitir, hermano, que el Espíritu Santo dé la manifestación, pero también traerá evidencias, hermano, de que tú estás siendo apoyado o siendo ministrado o siendo lleno por el poder del Espíritu Santo. Y eso, ¿sabe cómo se ve? Porque Dios da evidencias de que está respaldando tus oraciones. La tercera cosa importante, mi hermano, que no tenemos que pasar por alto,
Es la pregunta que le hace Dios a Elías, y con esto termino. El capítulo 19, en el versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Quise tomar esto por último, hermano, porque ciertamente Elías vio descendió fuego del cielo. Ciertamente Elías llevó a la transformación de la mente de una nación. Ciertamente Elías, hermano, tuvo que hacer que el pueblo cambiara de decisiones y de emociones. Él demostró, mi hermano, que el poder del Señor, hermano, podía actuar desde el interior, aunque se está en la carne. Él pudo demostrar a través del poder del Espíritu Santo que el Espíritu Santo, mi hermano, puede actuar y puede, mi hermano, hacer demostración de su poder cuando nosotros oramos. Elías pudo evidenciar el poder de la oración, hermano, ante una persona que comía y bebía mientras él intercedía. Elías demostró, como Esteban, que el Señor estaba con él. Pero la tercera cosa, mi hermano, es que a pesar de que este hombre era un hombre que se metía a buscar la presencia y el rostro del Señor, era como cualquiera de nosotros. 4 cosas que pasaron en Elías en la cueva. Cuando Elías llega a la cueva, mi hermano, llega desanimado. Pero a lo mejor usted me pregunte y me diga: bueno, hermano, ¿y cómo es que Elías llega desanimado a esa cueva? Si había visto una manifestación del poder de Dios, si vio cómo los cuervos le llevaban la comida y el arroyo que él podía beber. ¿Cómo me puede decir que Elías estaba desanimado cuando estuvo comiendo y bebiendo con una viuda durante 3 años y medio? Oiga, hermano, es ilógico decir que Elías estaba desanimado cuando él oró y cayó la lluvia. Pero Elías se fue a meter en una cueva, hermano. Cuando Elías escucha la noticia de que Jezabel lo va a matar, llevaba un sirviente o un criado, dice la escritura, que lo deja en cierto lugar y de repente la agarra y vámonos a correr, se ha dicho, porque hermano, me quieren matar. Y llega debajo de un enebro, dice la escritura en el 19, nos dice, ahí se lo leo desde el inicio, acá dijo a Jezabel, o acá le dio a Jezabel la nueva de todo lo que Dios había hecho. Por eso le dije: mire, hay personas que pueden ver la manifestación y el poder de Dios y como quieran no cambian y no les transforman el corazón. Acá, después de haber visto todo lo que hizo, nunca glorificó a Dios en el momento en que visitó a Jezabel y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces se dio Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses que aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Qué hace Elías? Él percibe el peligro. Jezabel lo quiere matar, pero ahora la pregunta sería, hermano, para cerrar: si Dios le había demostrado a Elías, si Dios le había evidenciado a Elías su poder y su gloria, si Dios estaba, mi hermano, fluyendo en la interior de la vida de Elías, ¿por qué le dio temor a Elías? ¿Por qué razón Elías sale huyendo de Jezabel? Cuando usted ve la escena, Elías escucha la noticia, se va a un camino, mi hermano, del desierto, fuera de Beerseba, dice la escritura que se va un día de camino, se va en la mente, mi hermano, pues tal vez desanimado. ¿Sabes qué? Señor, no cambiamos la vida de acá, ni siquiera hubo un impacto en la vida de acá, ni siquiera, Señor, pudimos decir que Él reconoció que no solamente nos contestaste, sino que respaldaste, evidenciaste tu poder delante de este rey. Y acá venía desanimado. Hermano, no es con fuerza, ni es con poder, sino con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor. ¿Por qué vino el desánimo en la vida de Elías?
Porque Elías, hermano, pudo producir, hermano, algo impactante en la vida de una nación, pero tristemente no hubo resultado. Así muchas veces, hermano, usted no tiene que dejar de orar. Aquí nos demuestra que la oración tiene que ser permanente, constantemente. Elías tenía que proseguir su vida como profeta. Él no tenía, mi hermano, que caer en la indignación de decir, ni aún el fuego, ni aún la lluvia hizo que este hombre entendiera que Jehová era el Dios de Israel. ¿Sabe que Elías está tratando con un corazón duro? ¿Sabe que Elías está tratando con un corazón indiferente? ¿Qué hace la oración, hermano? La oración tiene que tratar en el fondo de nuestro corazón. Cuando nosotros oremos a Dios, tenemos que permitirle a Dios que trate nuestro corazón. Así puede ser el Espíritu Santo, mi hermano, fluyendo en nuestro interior. Así puede estar el Espíritu Santo, mi hermano, demostrando su poder y dándole evidencia. Si el Espíritu Santo no entra hasta el fondo de nuestro corazón, difícilmente, mi hermano, las demostraciones y las evidencias del poder de Dios, hermano, serán ineficaces mientras Dios no esté hasta el fondo de nuestro corazón. Cuando David, mi hermano, reconoce su pecado, él sabía bien dónde estaba la presencia del Espíritu Santo en su vida, y eso era de lo más profundo de su corazón. Le dice el Señor, David le dice al Señor, crea en mí, Señor, un corazón limpio, y no quites de mí tu Santo Espíritu, no me eches de delante de ti. Tu espíritu noble me contriste. ¿Qué está diciendo David? Señor, yo vi al gigante caer, yo vi cómo vencimos a los filisteos, vi, Señor, las evidencias, vi la demostración, pero hay algo que aún todavía falta, Señor, es que tu presencia esté en el fondo de mi corazón. Por eso muchos hermanos no se han levantado de esa cama, no han decidido dar pasos a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la presencia del Señor no está en el corazón. He visto personas que, a pesar de estar en muletas, en silla de ruedas o casi convalecientes, pero nadie les quita ese fuego que está en su interior. He visto a esas personas levantarse, a venir, mi hermano, con una evidencia difícil, pero ellos anhelan estar en la casa de Dios, anhelan estar en la presencia de Dios, porque mientras el Espíritu Santo no está haciendo arder el fuego de su Espíritu, mi hermano, en el fondo del corazón, difícilmente, mi hermano, podrán dar el paso decisivo por buscarlo. El desánimo de Elías era como un profeta, mi hermano, como el pastor que no ve la oveja llegar. El desánimo de Elías, mi hermano, era: Señor, mira todo lo que has hecho, y aún así el pueblo no quiere nada para contigo. Ese era el desánimo de Elías. El fracaso también inundó el corazón de Elías. 900 profetas cayeron a espada, pero ni aún así ve a un pueblo decir: vamos a buscar a Dios. El total fracaso para Elías, mi hermano, fue una evidencia de que como ser humano él sintió que el pueblo no quería nada para con Dios. No solamente se desanimó, sino él tuvo como una consideración un fracaso. No puede ser posible que ahora no solamente Acab no reconoce, sino que su mujer me quiere matar. Voy a avanzar. Llega no solamente con un rotundo desánimo, no solamente llega con un fracaso, sino también llega, mi hermano, cansado del camino. Ya estoy terminando. Elías llega a la cueva, mi hermano, con una sola comida y una sola bebida, y caminó hasta el monte de Oreb, dice la Escritura. Mire cuánto tiempo caminó. Entonces él miró, y aquí en su cabecera el Señor le da una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, come y bebe, y se vuelve a dormir. Estaba cansado Elías, estaba fatigado físicamente, no solamente desanimado, no solamente un rotundo fracaso, sino cansado físicamente. El verso 7 del 19: volvió el ángel de Jehová la segunda vez y le tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Señor, no solamente me siento desanimado porque Jezabel viene en contra mía, no solamente me encuentro en un rotundo fracaso porque, mira, Señor, ni porque ha habido demostración ni evidencias, el pueblo no quiere nada contigo.
Todavía acá se la pasó comiendo y bebiendo mientras yo tenía las rodillas, mi cabeza entre las rodillas, clamando para que tú trajeras la lluvia. Al otro le importó más comer y beber que clamar a Dios por la evidencia de la lluvia. Elías ahí, mi hermano, después de que le dan de comer y beber, cansado ya, también fatigado, se levantó pues y comió y bebió. Fueron 2 comidas las que le dan. Se fortalece con aquella comida, dice, y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Con 2 comidas Elías tuvo para caminar 40 días y 40 noches. Se da cuenta que no es con fuerza ni con poder, sino con su Santo Espíritu, así dice el Señor. Hermanos, no es con fuerza ni con poder, ni con todo el intelecto, ni con toda la capacidad que queramos hacer que Dios manifieste su poder en Betel. Necesitamos volver a restaurar el altar para que cambie el pensamiento. Necesitamos volver a restaurar el altar para que cambien las decisiones y las emociones. Necesitamos que la oración produzca por medio del Espíritu vida en nuestro interior mientras estamos en la carne. Necesitamos que la oración, mi hermano, traiga la manifestación del Espíritu Santo, no solamente en nuestra carne, sino en nuestro espíritu. Necesitamos que la oración, mi hermano, traiga las evidencias de que está siendo escuchada nuestra oración en el cielo como en la tierra. Ahí necesitamos que el Espíritu Santo actúe, así como lo hizo con Elías, así como lo hizo con Esteban y con la iglesia que estaba en el aposento alto. Pero cierro así. Esto nos lleva a entender, mi hermano, que el Espíritu Santo tiene que actuar en nosotros. La esencia del Espíritu Santo tiene que ser en la iglesia. No es con fuerza, porque Elías se desanimó. No es con fuerza ni poder, porque Elías, mi hermano, no solo se desanimó, sino que también Elías, mi hermano, tuvo un rotundo fracaso y un cansancio físico. No, mi hermano, es con fuerza ni con poder, sino es solamente con el poder de su Espíritu Santo. Cuando Elías llega a la cueva, mi hermano, se va a refugiar. Para muchos que están en la casa, mi hermano, su casa ha sido su refugio. Si Elías estuviera con nosotros, nos decía, ¿dónde está el Dios de Elías? Anoche que oraba, le decía, Señor, ¿por qué quieres que dé este mensaje? ¿Por qué quieres que le diga a los que van a estar presentes este mensaje? Y la respuesta es una pregunta que Dios nos hace a nosotros esta tarde. Y termino para que podamos orar. ¿Qué haces aquí, Elías? Y esto es qué bueno que lo escucharán nuestros hermanos en casa o ahí el video si es que lo ven. La pregunta es, ¿qué hacen allí en casa? Es que tengo vivo celo porque va de los ejércitos. Señor, mira, han destrozado tus altares, han quemado, han matado a espada tus profetas. Dice, yo solamente he quedado. Dice la palabra que dice Elías, yo tengo un vivo celo. A ver, hermanos, quiero que me entienda esto. El desánimo, escuche bien, el desánimo no le apagó el fuego o el celo a Elías por ser profeta. Fíjense bien, el desánimo no le apagó ese celo. Segundo, ni el fracaso hizo que Elías se le apagara el fuego de su corazón, ni el cansancio físico hizo que Elías se le apagara el fuego que había en su corazón, ni el meterse en la cueva hizo que Elías dejara de sentir ese vivo celo en su interior por ser profeta del Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios le evidencia 4 veces, le evidencia a Elías su poder. ¿Dónde radicaba el ánimo, el esfuerzo, la dedicación, la devoción de Elías? ¿En dónde cree que se sustentaba? Elías se sustentaba en el poder de Dios. Por eso Dios se le manifestó a Elías. Dios no se le va a manifestar a cualquier persona, mi hermano. Perdón que se lo diga así.
Dios no se le va a manifestar a la persona que está comiendo y bebiendo nada más, mientras el otro tiene metida las rodillas, la cabeza entre las rodillas. Dios no se le va a manifestar, mi hermano, a aquella persona que solamente está pensando en cómo sobrevivir, sino aquellos que saben bien, mi hermano, escuchar la palabra del Señor cuando ha escaseado en un periodo difícil. No solamente tenemos que entender que la enfermedad golpeó la vida de muchos, sino que la palabra de Dios está llegando a sus oídos en el tiempo de la sequía. La viuda escuchó la palabra de Jehová que dijo: no va a menguar la harina, ni va a escasear, mi hermano, el aceite, por la palabra de Jehová que se ha dicho. Esto significa que la viuda escuchó la palabra de Dios en un tiempo de sequía. Que vio al pueblo de Israel en tiempo de la idolatría, una manifestación de un altar que estaba arruinado y que fue edificado de nuevo. Aunque tu altar en el tiempo de la idolatría, mi hermano, esté pronto a desmoronarse, tenemos que renovarnos por el poder de su Espíritu. No seas de los que se encuevan, hermano. Tú que estás presente, no seas de los que se encuevan, no seas de los que digas: oh, pastor, es que me siento desanimado, desalentado, me siento cansado físicamente y ni siquiera tengo ganas de ir al culto con la hermana hasta ese lugar. Elías entendió por qué Dios se le estaba manifestando: siento un vivo celo por Jehová de los ejércitos. 4 veces se le manifiesta al Señor a la vida de Elías para hacerle entender a Elías que Dios estaba con él, a pesar del peligro, a pesar del desánimo, a pesar del fracaso, a pesar del cansancio físico, y a pesar de irse a meter a encuevar en una cueva. Jehová de los ejércitos sigue estando con su profeta. Y hoy le vuelve a decir a usted: mira, a lo mejor te sientes desanimado, Jehová es el Señor. A lo mejor te sientes fracasado, Jehová es el Señor. A lo mejor te sientes cansado físicamente, Jehová es el Señor. Y a lo mejor te fuiste a encuevar unos cuantos días pensando que Dios no ve lo que tú ves. Jehová sigue siendo el Señor. Y no eres el único. Elías creyó que era el único que estaba ahí encuevado y diciéndole: oh Señor, mira, no soy el único, yo soy el último que queda. El Señor le dijo: yo he hecho preservar no solamente tu vida, sino la de muchos profetas más, que los he sustentado con pan y agua, y no siendo doblado ante la estatua de Astarot, ni siendo doblado ante la estatua de Baal, sino que han permanecido fieles al Señor. Hermano, recuerda, Dios sigue sustentando al pueblo que ora y que lo busca con agua y con pan. El pan es la palabra, el agua es el Espíritu que fluye en nuestro interior y nos da vida en el tiempo más difícil que nosotros estemos pasando. Para Dios, mi hermano, no hay imposibles. Póngase de pie. Tenemos que volver al inicio de la oración, que cambia la mente, que cambia las decisiones, que cambia las emociones. Tenemos que permitir que la oración por obra del Espíritu fluya en nuestro interior. Tenemos que hacer y permitir que la oración, mi hermano, no solamente, mi hermano, traiga manifestaciones del Espíritu, sino también, hermano, tenga evidencias de que el Señor está escuchando nuestras oraciones. Porque no solamente la harina y el aceite escasearon, sino que se multiplicaron. Y la lluvia descendió en un periodo de sequía. Y un altar arruinado trajo una evidencia propia del poder de Dios desde el cielo hasta la tierra. Pero al final, hermano, aunque tú te sientas desanimado, fracasado, cansado físicamente, y te hayas metido en la soledad ahí en la cueva, recuerda, el Señor sigue siendo el Señor. Y no eres el único. No digas: ay, nadie sabe que estoy así. Como si el Señor no tuviera personas que aún no se han doblegado ante la estatua de Baal ni de Astarot, sino que todavía siguen sustentados con el agua y con el pan. ¿Qué haces aquí, Elías? Señor, nomás esperaba una palabra tuya para salirme de la cueva. ¿Quiere ponerse de pie? ¿Qué haces aquí, Elías? Solamente estaba esperando que me dijeras, Señor, que todavía mi oración está siendo escuchada.
¿Qué haces aquí, Elías? Estoy cansado, sí, dice, no. Me siento fracasado, pues dile, Señor, siento que ha caído un rotundo fracaso sobre mí. ¿Qué tienes? Soledad, te sientes solo como Elías en la cueva. Deja que Dios se manifieste, porque no es con poder, no es con el poder humano, ni es con tu fuerza propia, sino es con el poder del Espíritu Santo. Él es el único que puede actuar en nuestras vidas para sacarnos, hermano, de la cueva en la que nos metemos. Ahí donde nos mismos nosotros nos encerramos. Dios se quiere manifestar. Le voy a pedir que levante sus manos ahí donde está. Y dígale, Señor, necesito volver a restaurar mi altar por la oración como lo había hecho antes. Necesito volver a orar, Señor, como oraba al principio. Necesito que la oración cambie mi mentalidad, oh Dios. Sí, hermano, tú que vas a ver este video, tú que lo vas a escuchar, probablemente estás como Elías dentro de una cueva. Mientras la oración no cambie tu mente, mientras la oración no cambie tus decisiones, mientras la oración no cambie tus emociones, difícilmente podrá el Espíritu Santo actuar sobre tu vida. Elías tuvo que restaurar un altar. Al ser restaurado esa devoción, al llevar a un pueblo a entender que no era la idolatría, que no eran los dioses falsos los que contestarían. Ahí los sacerdotes de Baal y de Acera trataron todo lo posible para que descendiera fuego, se trasaquearon, hicieron su sacrificio, chorraron en sangre para ver si su Dios le contestaba, y hasta el mediodía no pasó nada. Ahí trasciende que nuestra fuerza humana podrá por sí sola hacer que el poder de Dios se manifestara en una iglesia, en un ministerio, en una vida personal o en una oración que tú hagas. Elías entendió que Dios tenía que hacer una evidencia propia, una demostración de que Él estaba con él. Entonces dice la Escritura que Elías, hermano, no solamente restaura el altar, sino que aún el mismo Elías comprendió la importancia que mientras uno comía y bebía, mientras uno estaba en el deleite de su carne, mientras el otro estaba preocupado por su deleite personal en su carne, el Espíritu Santo estaba obrando en el interior. Aunque Elías estaba en la carne, sí, por eso se desanimó. Aunque Elías también sintió cansancio físico, pero ahí en el corazón estaba el poder del Espíritu Santo actuando en la vida de Elías. Mi amada hermana, mi amado hermano, haz lo que hizo Elías. Mete tu cabeza entre tus rodillas. Levanta tu clamor a Dios. Clámale a Dios que puede hacer caer fuego del cielo y lluvia del cielo. Ahí estaba Elías clamando mientras uno comía y bebía. El otro estaba intercediendo para que el Señor trajera la lluvia. Elías estaba ahí. En su interior el Espíritu Santo, a través de la oración de Elías, estaba fluyendo en su interior. Aunque a su carne se pudiera rehusar, el interior estaba siendo usado por el Espíritu Santo para orar. Empezó a traer una manifestación. Ve, quiero que te vayas a ver. ¿Qué ves ahí a lo lejos? Veo por allá una pequeña nube que se está levantando a lo lejos. El criado regresaba a ver a Elías y le volvió a decir a Elías: ve al río, ve que es lo que se oye. ¿Sabes qué? Ahora veo una nube tan grande que se ve de lo
horizonte, pero Elías ciertamente tenía su cabeza entre las rodillas orando a Jehová, mientras acá estaba comiendo y bebiendo. Mi amado hermano, a lo mejor tú estás ahorita pensando en qué vas a comer y qué vas a beber. A lo mejor estás pensando en lo que vas a hacer mañana. A lo mejor estás pensando en qué vas a hacer pasado.